Bueno chicos, ¿qué tal? Les saluda Ángel Botay. En este capítulo vamos a ver lo que son los osciladores con circuitos con realimentación LC, ¿no? Habíamos visto anteriormente en el video los tipos de osciladores, el puente de Wien, oscilador con corriente de Phaser y el oscilador de doble T, ¿no? En el doble T decíamos que estaba compuesto por dos filtros, pasabajos y pasaltas, en los cuales vamos a tener una determinada frecuencia de resonancia que no va a permitir que oscile en esa frecuencia, ¿no? Ni por debajo ni por arriba. Entonces, y lo que va a estar determinada, eh, lo que permite que oscile en este oscilador, pues son el divisor de voltaje, en el cual está R1 y R2, ¿no? Entonces, continuando con el video, vamos a lo que son osciladores con circuitos de realimentación LC, ¿no? A ver, perdón. Entonces, aunque los osciladores con realimentación de RC, en particular el puente de Wien, en general son adecuados para frecuencias de hasta 1 MHz, claro, habíamos dicho, pues, ¿no?, que los osciladores RC alcanzaban máximo una frecuencia de 1 MHz. Ahora, si queremos frecuencias más elevadas, lo que tenemos que hacer, pues, es implementar osciladores con circuitos LC, ya que el inductor, dependiendo la cantidad de Henrys, pues va a generar mayor frecuencia, ¿no? Entonces por eso dicen, normalmente se utilizan elementos LC en realimentación de osciladores que requieren altas frecuencias de oscilación o ultra high frequency, ¿no? UHF. También debido a la limitación de frecuencia, ¿no? Baja frecuencia de ganancia unitaria, ¿no? De la mayoría de los amplificadores operacionales con frecuencia se utilizan transitores BJT o FEC, ¿no?, como elemento de ganancia en osciladores LC. En esta sección presenta varios tipos de osciladores con realimentación LC en resonancia: el Colpix, el Clark, el Harley, el Astron y los osciladores controlados por cristal, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que vendría a ser los cinco tipos, ¿no?, de osciladores LC. Vamos a describir y analizar la operación básica de los osciladores LC, identificar y analizar un oscilador de Colpix, identificar y analizar un oscilador de Clark, identificar y analizar un oscilador de Harley, de Armstrong, y osciladores y analizar la operación de osciladores controlados por cristal, ¿no? Entonces, vamos a seguir, ¿no? Oscilador de Colpix. Que esto, yo me paro acá porque quiero hacer un pequeño proyecto con lo que me han dicho en la universidad, pues, ¿no? De hacer lo que es un oscilador de Colpix en el cual me genere una frecuencia de 5 MHz, ¿sí? Entonces esto lo voy a detallar paso a paso, ¿sí? Así que si me demoro es por eso mismo. Entonces, un tipo de oscilador de Colpix, ya, oscilador de Colpix, un tipo básico de oscilador de realimentación de circuito resonante es el Colpix, denominado así en honor de su inventor, ¿no? Al igual que la mayoría de los circuitos que se analizan como acá. Este tipo de oscilador utiliza un circuito LC en lazo de realimentación para producir desfasamiento necesario. O sea, utiliza un LC para producir el desfasamiento necesario y actuar como filtro resonante que deja pasar solo frecuencias deseadas en la oscilación. Eso es muy importante, ¿eh? Deja pasar frecuencias solo deseadas en la oscilación. Sí. Es por eso que prácticamente controla, pues, ¿no? Controla. Entonces, acá hay, vemos acá lo que es el amplificador. Vemos lo que es el amplificador en esta parte, en esta sección de acá, ¿sí? Y acá vemos lo que es el circuito de realimentación, ¿no?, también llamado circuito tanque, ¿no? ¿Qué le dicen? ¿Por qué? Porque se parece a un tanque. No me digan cómo, solo imagínense, ¿no? Perdón, ya. Ahora sí, circuito de realimentación, ¿no? La frecuencia de oscilación aproximada es la frecuencia de... A ver, vamos analizando. Vamos, acá tenemos un R4, R3, ¿no?, que va a un VCC.
un tipo divisor y del capacitor sale, ¿no? Al circuito y a la entrada. La frecuencia de oscilación aproximada es la frecuencia de resonancia del circuito LC y es establecida por los valores de C1 y C2, ¿no? C1 y C2, o sea, del circuito tanque de acá. Y lo que es el inductor, de acuerdo con esta conocida fórmula. Entonces, la frecuencia de oscilación aproximada es la frecuencia de resonancia del circuito LC, que es establecida por C1. Ya, entonces C1, C2 y L me van a dar lo que es mi circuito, ¿sí? Lo que es la frecuencia de oscilación, ¿no? Aproximada. Ya, entonces yo tengo que hacer los cálculos respectivos para poder hallar esa determinada frecuencia. En este caso me han pedido 5 MHz, entonces lo que tengo que hacer son los cálculos correspondientes de esto, ¿no? El capacitor en total, esta es la capacitancia en total, ¿ya? En donde es la capacitancia en total debido a que los capacitores aparecen efectivamente en serie, ¿no? Recuerden, ¿no? Un capacitor cuando estaba en serie con otro capacitor, esto era la suma inversa, ¿no? La suma inversa, mientras que en las resistencias, por ejemplo, si este es 3 y este es 2, en serie, esto va a ser igual a 5, se suman, pero no, si este es 3 y este es 2, es un decir, esto sería un tercio más un medio, y esto me da igual a 2 más 3 sobre 6, sería 5 sextos. ¿Qué es lo que está pasando acá? O ¿qué es lo que está pasando acá, no? Que es la capacitancia en total. Ya. Vamos borrando, vamos borrando. Entonces tenemos C1 más 1 sobre C2. C2 más C1 sobre C1 por C2. Este es igual a la capacitancia en total, ¿no? Debido a lo que aparece efectivamente en serie, wow, ok. Ok, ya. Wow, no se borra ahora. Genial. Ya, entonces, seguimos, ¿no? La capacitancia en total va a ser la multiplicación C1 por C2 más la suma. Sobre la suma, ¿no? Ok, eso no me convence, pero si el libro dice eso, el libro dice eso. Esa es la capacitancia en total, ¿no? C1, C2, C1 más C2. Condiciones para la oscilación de inicio. La atenuación B del circuito resonante de realimentación del oscilador de Colpitts es determinada básicamente por los valores C1 y C2, ¿no? Se muestra la corriente en lo que es el circuito tanque, circula de C1 como en C2 y efectivamente están en serie. El voltaje desarrollado a través de C2 es el voltaje de salida del oscilador de voltaje de C2, ¿no? Ya, ya. Y el voltaje desarrollado de C2 es el voltaje de oscilador y el voltaje desarrollado de C1 es el voltaje de realimentación, como se indica. La expresión de la atenuación de B. La atenuación del voltaje de F, ya, de la frecuencia, ¿cómo es? ¿Voltaje de qué? Ya, de la realimentación, ¿cómo se indica? La expresión de la atenuación B. Ya, entonces esto es de la intensidad por la impedancia del capacitor 1 sobre la intensidad por la impedancia del capacitor 2. Esto me va a dar la atenuación va a estar dada
la atenuación va a estar dada, ¿sí? Por 1 sobre 2pi por FR, la frecuencia de resonancia del capacitor 1 sobre 1 sobre 2pi por la frecuencia de resonancia del capacitor 2, ¿no? Y la frecuencia de resonancia, pues lo vamos a hallar por esto, ¿no? Esta es la impedancia. Ya, esto me va a dar lo que es la atenuación. Entonces, eliminando los términos, ya se elimina, me acuerdo, me da que C2, la atenuación va a ser dada esto es igual en C2 entre C1, ¿no? Como se sabe, en una condición de oscilación es AB, claro. Habíamos visto que la ganancia de voltaje por lo que es la atenuación tiene que ser igual a 1. La ganancia es por eso que como la atenuación es C2 sobre C1, entonces esto quiere decir que la ganancia acá por B es igual a 1, AB es igual a C2 sobre C1. Entonces la ganancia acá es la inversa, ¿no? C2 multiplica arriba y C1 abajo. Perdón, este es C1, ¿no? C1 multiplico arriba y C2 multiplica abajo, ¿no? Entonces, vemos que prácticamente la atenuación va a estar dada por los capacitores C1 y C2 que están acá en este circuito, ¿sí? Y la ganancia igualmente, la ganancia va a ser la inversa de la atenuación. Mientras que la atenuación es C2 sobre C1, la ganancia va a ser C1 sobre C2, ¿no? Entonces no confundir ahí C2 sobre, si yo te hablo de C2 sobre C1, ya tú sabes, al ojo la atenuación. Si yo te hablo de C1 entre C2, al ojo la ganancia, ¿no? ¿Para qué? Para que dé 1, pues, ¿no? La atenuación del circuito tanque es la salida del tanque. Sí, entonces acá tenemos la atenuación es la salida del tanque. Acá tenemos la salida en BF y la entrada dividida entre la entrada del tanque, ¿no? BF sobre B salida C2 entre C1 y eso tiene que ser, debe ser mayor igual a 1, ¿no? C1 entre C2. ¿Para qué? Para que dé inicio a lo que es la oscilación. Donde AB es la ganancia del voltaje del amplificador, lo cual está representada por el triángulo, ¿no? Que es lo de acá. En la figura dice con condición satisfecha de la ganancia por la atenuación que es igual a C1 por C2 por C2 por C1 para que esto dé 1. En realidad para que el oscilador sea de autoinicio, por la atenuación, la ganancia por la atenuación tiene que ser mayor o igual que 1, ¿no? Que es lo que habíamos mencionado en los anteriores videos. Por consiguiente, la ganancia debe ser un poco más grande de C1 a C2. Entonces, la carga del circuito de realimentación afecta la frecuencia de oscilación. Como se indica, la carga del circuito de realimentación afecta la frecuencia de oscilación. 16.8. La impedancia de entrada del amplificador carga del circuito de realimentación y reduce su Q, por lo que la frecuencia de resonancia se reduce, ¿no? Su impedancia. Ya. Entonces acá la frecuencia de resonancia se va a reducir por lo que es el circuito de realimentación produce su Q, ¿no? Ya, entonces acá prácticamente, a ver, vemos lo que es la impedancia de la entrada del amplificador actúa como una carga de inicio resonante de realimentación y reduce el factor Q del circuito. La frecuencia de resonancia de un circuito resonante en paralelo depende del factor Q o la impedancia, ¿no? De acuerdo con la fórmula siguiente. Entonces la frecuencia de resonancia, caramba, la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre 2pi, el S por la capacitancia total multiplicado por el factor Q, que vendría a ser de la impedancia, Q al cuadrado. Entonces esto de acá es mi frecuencia de resonancia y este es el factor de impedancia, ¿no? Como regla empírica, para un factor Q mayor que 10, la frecuencia es aproximadamente 1 sobre 2pi, el ST.
cuando Q es mayor que 10. Como se expresa en la figura de distinción. Cuando Q es menor que 10, sin embargo, se reduce significativamente. Cuando Q es menor que 10, FR se reduce. Se reduce. Cuando Q es mayor que 10, FR aumenta. Aumenta. Entonces hay que tener muy en cuenta esto de acá, lo que es el factor Q, para poder tener una frecuencia de resonancia en la cual me dé la frecuencia ideal, ¿no? O la frecuencia deseada. ¿Sí? Ya. Eso cuando tenemos un amplificador, ¿no? Ya, sí. Mm. Se puede utilizar un FEC en lugar de un BJT, ¿ya? Tiene el mismo efecto de la impedancia de la entrada del transistor. Recuerda que el FEC tiene impedancias de entrada mucho más grandes, por lo que transistores de unión bipolar, así que cuando la carga la salida del accededor, como se muestra, dice, puede reducirse de nuevo, debido a que la reducción de Q, eso sucede si la resistencia de carga es demasiado pequeña. En algunos casos, una forma de eliminar los efectos de la resistencia de carga es mediante el acoplamiento de un transformador, ¿no? Oscilador básico, oscilador Colpitts básico con un JFET, ¿no? Ahí tenemos una carga acoplada efectivamente, factor Q y el factor de resonancia, perdón, la frecuencia de resonancia del circuito. Ya, esto puede ser como te dijeron, reemplazado por un L' secundario y un RL, ¿no? Un transformador, pero el transformador pues la satura, las impedancias y mucho, pero acá tienen el esquema básico cuando es un FET, caramba, cuando es un JFET, ¿no? Vemos que cambia acá el transformador. Esta vendría a ser la parte del transformador. Un RL. Realmente es lo mismo, ¿no? Sino que lo cambias el inductor por el transformador. Entonces dice, determina la frecuencia de oscilador de la figura 1621. Supone que una carga despreciable del circuito de realimentación y que su Q es mayor que 10. Ya, Q es mayor que 10, entonces vamos a usar la frecuencia de resonancia normal, ¿no? La que nos dan como predeterminada. Entonces tenemos acá el oscilador Colpitts, una entrada de 12 voltios, tenemos R1, R2, R3 y determinan la frecuencia si el oscilador se carga hasta un punto donde Q se reduce a 8.